¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. Hoy vamos a hablar acerca de 3 proyectos que experimentan en la escena de forma muy distinta, sobre todo acerca de Hugo Arribillaga, que trabaja muy de la mano con el libanés canadiense Wajdi Mawad. Ellos hacen una mancuerna artística muy interesante y les vamos a presentar aparte del proyecto de los Improfessionals. Quédense con nosotros en Más Cultura. Para Hugo Arribillaga, el teatro, como ninguna otra disciplina artística, tiene las mejores posibilidades para interactuar con el espectador. Esta creencia lo ha llevado a ser un actor, dramaturgo y director reconocido a nivel internacional. En el teatro de Arribillaga, lo importante es la relación entre los actores y la audiencia a través del diálogo, por lo que en sus representaciones hay factores que juegan un papel muy curioso, ya sea porque no son determinantes o de plano por su ausencia, como la escenografía o la iluminación. Las actuaciones, por otro lado, suelen ser sumamente demandantes para los intérpretes. Es difícil hablar de Hugo Arribillaga sin mencionar a Wajdi Mawad, el dramaturgo libanés canadiense que, como Arribillaga, está sumamente interesado en el teatro mismo como referente para hablar de la condición humana. Reflexionar contando una historia es el móvil en la poética de Arribillaga. Encuentra en la obra de Mawad la posibilidad de contar una historia que le permita descubrirse a sí mismo, como artista y principalmente como ser humano. El primer golpe de valor que tuve que encontrar fue para decirle a mi familia que iba a dejar una carrera de la cual llevaba 7 semestres, estudiando en una escuela muy cara y viviendo en un lugar como Monterrey, que implicaba una serie de sacrificios y gastos para mi familia pues muy importantes. Yo he hecho una reflexión en tanto a ¿por qué me interesó contar historias? ¿Cómo se conforma la personalidad de alguien que quiere dedicar su vida completa a comunicarle a los demás la belleza a través de una historia, sea en el cine o sea en el teatro? Y yo lo atribuyo en gran medida a este proceso de contemplación a partir de la cual yo viví mi infancia en el Farallón, ¿no? Es decir, rodeado de toda esa belleza, a mí me inquietaba mucho la manera en la que todos mis amigos se comunicaban y yo me comunicaba con ellos. Y entonces, ¿qué podía yo contarles para romper esa especie de serenidad apabullante en medio de un lugar que seguramente para muchas personas habrá sido muy aburrido? Sin embargo, yo trataba todo el tiempo de contar historias, de inquietarlos con historias de miedo, ¿no? O de amor o imaginación a partir de la cual yo podía transmitirles a ellos un universo más allá de lo que estábamos viviendo. Entonces yo atribuyo que fue a partir de eso que empezó en mí una necesidad por profesionalizar la narración de historias de manera viva y escénica. Después yo me fui al Tecnológico de Monterrey porque digamos que era lo que alguien de mi edad tenía que hacer, porque además conseguí una beca. Yo tenía una novia en el puerto de muchos años y que fue muy difícil sustraerme y arrancarme de ese entorno y del amor de ese momento para de pronto decir, bueno, me voy a estudiar comercio internacional. Pero dentro de mí se iba generando como misteriosamente, como un rumor que decía, esto no es lo que tú quieres hacer toda tu vida. Y en el 7º semestre, o un poco antes, empecé a conocer el mundo del teatro a través de un taller dentro del Tecnológico de Monterrey. De pronto llegó un maestro y empezó a hablarme del teatro y a contarme historias. Y entonces yo empecé a necesitar del teatro para entender mi entorno y empecé a ir al teatro que llegaba de la Ciudad de México a presentarse a Monterrey. Y entonces de pronto vi obras increíbles que me hicieron sentir que para mí no había nada más en la vida, por lo menos en la mía, que contar historias desde la escena. Entonces me armé de valor, busqué una escuela que para mí en ese momento fue la mejor escuela de teatro, que fue el Centro Universitario de Teatro en la UNAM. Con un gesto de profundo amor y respeto de mis padres, me dijeron, órale. Fui y presenté la audición y efectivamente de entre 300 personas fui seleccionado en un grupo de 15 personas. Pero es muy gratificante para mí ahora decir que, bueno, que hace un par de años el Tecnológico me convocó, me llamó para
reconocer lo que yo había hecho siguiendo una vocación artística. Me invitó a dar una masterclass a los alumnos del Tecnológico y que contara mi experiencia, y para mí eso fue muy emotivo porque, bueno, pues de alguna manera ese enorme acto de valor en el cual mis padres estuvieron involucrados, evidentemente, pues hoy tiene resultados, y hoy lo puedo decir, hoy soy un artista profesional que ha dedicado sus últimos 18 años a contar historias y vivir justamente del teatro. Los Improfessionals es un proyecto empezado y dirigido por Yoruba Romero. Él es un egresado de teatro de la Universidad Veracruzana. Para una representación escénica, usualmente lo que veríamos son ensayos, y en este caso lo que tienen que hacer ellos es entrenar, porque Los Improfessionals es un show completamente acerca de improvisación. Hay un diálogo con el público donde realmente hacen con las propuestas del público una escena y nos cuentan una historia. Un lugar, por favor. Playa. ¿Y una situación? El Mesías Punk conoce al Mesías Hippie. El Mesías Punk conoce al Mesías Hippie en la playa. ¿Qué pasó? Hermano, bienvenido seas a la playa paradisíaca, donde los elegidos han encontrado sus olas. Bienvenido seas tú. Esta es la playa de la anarquía. ¿Playa de la anarquía? Sí. Explíquese. ¿No sabes lo que es la anarquía? No. Es muy fácil. Tú tienes una vida. El sistema. No lo quieres. Haces la tuya. Bueno, qué bonita manera de ver la vida, aunque, pues, la vida no nos pertenece. Realmente nada nos pertenece. La vida nos es dada y simplemente somos peones en este vasto mundo. ¿Tú de qué religión eres o qué? ¿Una flor? Yo soy Jesús, el Mesías. Amor y paz. Ah, lo entiendo. Soy el único, el primer hippie del mundo. Sí, mi mamá me habló de ti, pues. Ya sé. Sí. ¿Y tú? Yo no soy nadie. Soy una escoria. No soy nada. ¿Me entiendes? Más o menos. Esa es mi religión. Chis. ¡Hermano, no! ¿Qué pasó? Mesías, se nos acabaron las molotovas. Ah, pues acá tengo más. Haz paro, ¿no? Sí, llévate. Sí, vamos a quemar las pinches iglesias ahí que... ¡Hermano, qué es esto! Es mi carrito de bomba. ¿Cómo crees? ¿Cómo creemos que? El mundo necesita amor, Y flores, ¿no? paz y flores. ¿Por qué le das bombas? Vamos a poner la flor en la bomba. ¿Qué tal? En Improfessionals, el público va a ver lo que él quiera ver, ¿no? Porque el público es quien da sus propuestas de lugar, de personajes, de situaciones, y ahora sí que los actores que están en escena, que son los improvisadores, son quienes cuentan una historia partiendo de esa petición del público, ¿no? Se trata de dar un show de improvisación teatral. Es una técnica bien difícil, porque como no tenemos guión, como no ensayamos, el objetivo del equipo es contar historias. Está estructurado en 4 o 5 ejercicios, dependiendo de la función, dependiendo de cómo va progresando la función. Y cada uno de estos ejercicios tiene sus reglas y su estructura específica que se cuentan al inicio de cada uno de estos ejercicios. Por favor, pregúntale si en el contexto histórico y social en el que nos encontramos en este preciso momento, él es capaz de discernir entre la situación de la falta de cerveza y su poca capacidad de satisfacer sus propias necesidades. Ahí está, te lo digo. Le pasé el chicharito. Le pasé el chicharito. Hola, Chicharito. ¿Por qué no hay cerveza? Te mantiene súper alerta todo el tiempo en el escenario y la escucha con los compañeros, la escucha con el público, la escucha con los sonidos que te propone el improvisador que también está en cabina porque también es uno del equipo. Es esa escucha con todo y alerta a lo que necesite la escena o a lo que no necesite, ¿no? Porque también es mucho eso, saber en qué momento entras y en qué momento ya no vas a ayudar en nada y mejor te quedas donde estás, ¿no? ¿Quién eres tú? Y yo,
duendecitos del bosque. Y por fin te puedo ver. ¿Qué me vas a decir? Lo que siempre has soñado que te hagan. ¡Un pastelote de chocolate! ¡Exacto! Vengo justo a prepararte un pastelote. ¡Ay, qué emoción! Ese es el pastel que tengo para ti preparado. ¿Pero por qué me tienes enjaulado? Me lo quiero comer. Te tengo enjaulado porque si no te lo comerías todo. Y tengo que atrapar a todos sus otros amiguitos primero. Quiero un pedacito. Hay una dirección, hay una planeación, hay un entrenamiento, ¿sí? Que no deben descartarse, que deben tomarse siempre en cuenta porque pues uno no puede nada más pararse en el escenario y decir, pues voy a improvisar y hacer cualquier cosa, ¿no? Se requiere de ciertos estándares, ¿no? No vamos a hablar de esto, no vamos a tocar este tema, si nos toca tal estímulo, ¿no? Vamos a tratar de transformar. Y son ciertas cosas ya bien internas que nos sirven como motivos o como herramientas. No, así empezaste, así me veías y en el sueño también me decías, ocio. Carita, te fuiste y dejaste una fiesta re chida. Déjame que te diga. A ver, ¿qué está pasando, Bona? Siento como que algo se está poseyendo de mí. Siento. Ay, de vivir en el aquí y en el ahora. ¡María! Se fue. A ver si con estas palabras mágicas lo logramos. Sí. Con la cola entre las patas te veo ir hoy y mañana. Oigan, ¿qué? Aunque ocupa muchas de las mismas herramientas que la actuación formal o que la actuación convencional, tiene muchas otras herramientas extras en las cuales hay que entrenar al actor, ¿no? Por ejemplo, saber contar una historia. O sea, no es lo mismo tener un libreto, aprendértelo y contar así la historia, a tener que diseñar en la cabeza la historia mientras sin decirlo te estás poniendo de acuerdo con tu compañero de hacia dónde va esta historia. Entonces es una técnica que es un entrenamiento, ¿no? Los que hacemos impro no decimos que vamos a ensayar, sino decimos que vamos a entrenar, por ejemplo. Eso es lo complicado en cuanto a la dirección, ¿no? Y ya en cuanto al espectáculo, hay una dirección del espectáculo en cuanto al formato en el que se va a presentar la improvisación, pero no hay una dirección en cada una de las escenas. Esas escenas se crean libremente, ¿no? A partir de la técnica ya estudiada en estos tiempos. ¡El mar se abrió! ¿Eso lo hiciste tú? Pues creo que sí. ¿Cómo? ¡Ay, madre! ¡Hablo! ¡Casi me ahogo! Te voy a salvar. ¿Ok? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, estoy bien. ¡Es un milagro! Aquí en el paraíso hippie todo se puede. Creo que ya creo en ese güey. Creo que sí. Bueno, ya que ahora creen, pues, ¿qué les parece si vamos por allá a esa isla? ¿Sí? Yo puedo caminar sobre el mar, síganme. Pero yo también voy a poder caminar sobre el mar. Tú y yo nos vamos caminando por este lado. Un ser humano toma la decisión de contar historias desde un escenario en particular. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano hace eso? Cuando tiene también en la palma de su mano un dispositivo que le permite darle la vuelta al mundo en 3 segundos o menos, literalmente. ¿Por qué? ¿Qué nos propone el teatro? Y yo he ido descubriendo al paso de los años que así como en el amor, donde nos tenemos que encontrar frente a frente para decirnos las cosas y amarnos y desearnos y abrazarnos y besarnos y contarnos lo que hicimos en ese día ordinario, así el teatro nos exige estar presentes en un solo lugar, en cuerpo presente, sin que el teatro no se puede contar a través de una cámara. El teatro no se puede hacer por Skype, no tiene intermediario, no tiene una red social, afortunadamente. El amor que exige estar frente a frente con otra persona no va a dejar de existir nunca, creo yo, a pesar de que digan y que cada vez las relaciones amorosas van a ser a distancia, impersonales y sin contacto. No es cierto eso.
Los seres humanos siempre vamos a querer estar frente a frente y abrazarnos y vernos a los ojos y decirnos las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el teatro nos propone todavía la posibilidad de reunirnos como comunidad, de experimentar por un instante la vida juntos. Y como dice Peter Brook, uno de los grandes directores de teatro vivo aún, tiene 98 años ese hombre y sigue haciendo teatro, y él lo que dice es, una vez que los espectadores llegan a la sala y están los artistas y empieza la función, se hace una especie de cerebro común por esa noche, en ese instante, y después ese cerebro se descompone en todas las personas que estuvieron ahí y se van a vivir su vida cotidiana con una postura distinta de la que antes tenían antes de entrar a la sala. Porque de pronto el actor dice, y estamos en Siberia, y el espectador dice, estamos en Siberia, ¿no? Y de pronto dice, ¡ah! Imaginé que estoy en otro lugar y que tengo otra vida. Se trata de invitar a los demás a imaginar. Entonces, no tratemos de competir con el cine ni con la televisión. No se trata de poner escenografías que parezcan set de televisión, porque ahí le estamos haciendo la tarea de imaginar a los espectadores. Y los espectadores de verdad quieren ver como de algo, de un elemento del cual no esperábamos nada, ver cómo surge de ahí un universo extraordinario. Eso es el teatro. En ese sentido, para mí, la obra de Wajdi Mawad ha sido una provocación constante a múltiples reflexiones que tienen que ver con mi entorno como mexicano, con mi tiempo, con este tiempo que estamos viviendo, y que además yo, gustoso, tomo esas palabras y esas historias y se las doy a los colaboradores, a los actores con los que trabajo. Y entonces veo cómo se agita todo su interior, y entonces queremos contarle esta historia que va a agitar el interior de los espectadores. Wajdi Mawad es un formidable contador de historias, es un tipo lúcido, es un tipo muy incisivo en sus reflexiones, y es un poeta contemporáneo que viene y nos genera una multiplicidad de emociones, desde la ira, y de pronto el llanto, y de pronto la indignación, y de pronto la alegría apabullante. Y yo siempre le digo a los artistas, me parece que el teatro genera la posibilidad de tener un diálogo con fantasmas, con nuestros propios fantasmas, con todas esas personas o presencias que ya no están cerca de nosotros, ¿no? Porque esa es mi tarea, poder presentarle por un instante al espectador la posibilidad de reencontrarse, no solo con aquellas personas que ha perdido, sino incluso con la persona que él se ha perdido dentro de él mismo, ¿no? De alguna manera, esta especie de agitación provocada por el arte me parece necesaria de manera cotidiana, ¿no? Por eso para mí resulta tan importante ver cómo la obra de Wajdi Mawad se ha formulado, por lo menos en mi compañía y con mis artistas, como una parte fundamental de nuestra educación profesional y personal, que hemos querido trasladar a los espectadores. Entonces, bueno, al final de cuentas, Wajdi Mawad con sus historias hoy en día está generando cambios importantes en las audiencias de teatro en todo el mundo. Yo, digamos que tuve la fortuna de ser tal vez el primer director que montó sus obras en español. Tenemos una relación de colaboración de muchos años. Tenemos mucho aprecio y mucho respeto uno por el otro. No tenemos el placer de conocernos personalmente. Justo en el momento en el que él fue a la Ciudad de México hace unos años, yo en ese momento me estaba volando a Canadá, que es el lugar en donde él estaba antes, cuando era joven, ¿no? Fue muy extraño porque nos hemos buscado durante muchos años, pero a la distancia lo sabemos, él y yo siempre pienso eso. Yo escucho que él ríe a la distancia y yo lanzo mi risa para él, ¿no? Él escucha que yo río a la distancia y él ríe a la distancia. Yo me indigno o lloro a la distancia y él también, y viceversa. Entonces, hasta el momento quiero pensar que somos, como él lo dice en algunas de sus obras, unos muy buenos amigos desconocidos. Y en ese sentido seguimos colaborando. Hoy en día, pues, gran parte de mi producción escénica es la que he hecho a partir de la obra de Wajdi Mawad. Y cada que una obra aparece de él, la leo con fervor y veo si realmente existe la posibilidad y pertinencia de llevarla a escena. Entre los temas que interesan a Wajdi Mawad está cómo afectan los conflictos globales a los individuos, los motivan a tener una guerra al interior, y después
pone en escena para hablar acerca del odio y el conflicto que puede uno tener consigo mismo independientemente del caos que haya en el resto del mundo. El espíritu de la época actual, al menos entre los jóvenes, es el de estar marcados por una tragedia que no les tocó vivir. Tal es al menos el caso de la vida de Mawad, que creció en el exilio. Después de haber nacido en Líbano, en medio de la guerra, se mudó todavía siendo un niño a Francia, donde las autoridades les permitieron vivir por 10 años. Por eso se instaló en Canadá, donde la paz le dio la oportunidad de reflexionar acerca de sus orígenes y, sobre todo, acerca de la tragedia. En su obra aparecen elementos claramente autobiográficos. En Wajdi Mawad encontramos un tipo de conflicto muy interesante, el que llevan los personajes en su cabeza. Es decir, los jóvenes, como sus protagonistas y como tantos otros en el mundo literario, consideran que están a salvo de la guerra, aunque la lleven por dentro. Yo quiero pensar que el teatro, para mí, también como lo menciona Wajdi Mawad, es como una brújula que me ha ayudado a orientarme en el camino. O sea, es a través del teatro que yo he podido saber hacia dónde caminar, con quién colaborar, en qué lugares puedo llegar a trabajar con un grupo de artistas. Yo creo que si algo da la trayectoria profesional y artística, es tener cada vez como un poco más de intuición, de identificar la intuición como una herramienta fundamental para hacer las cosas de manera más precisa. Yo hoy puedo saberlo y le digo a los muchachos del taller de dirección que me parece que a través de los años se ha identificado que la dirección escénica se trata de identificar de la manera más precisa cómo comunicarse con los actores, cómo comunicarse con los creativos, los diseñadores, cómo comunicarse con el espectador y cómo comunicarse con el personaje, por ejemplo, ¿no? Cuando uno aprende cómo pedirle las cosas a los actores, de verdad tiene pasos agigantados hacia la creación. Yo antes me tomaba un año para montar una obra, ¿no? Año y medio. Hoy en día lo puedo decir, tengo más elementos que me fortalecen y me hacen ser más preciso y llegar como un poco de una manera más asertiva a la médula de aquello que yo intuitivamente creo que es el lugar por el cual tenemos que transitar como creadores en un equipo. Lo que antes me llevaba año y medio, hoy me puede llevar 4 semanas. ¿No? Eso es la trayectoria al final, tener esta seguridad y certeza de que uno debe de confiar en su intuición. No es que uno ya tenga un instructivo para hacer las cosas, sino que uno confía más en la intuición. Ya no tienes nada que perder, ya de alguna forma crees que las cosas ocurrirán y si no ocurren es por algo. Yo creo que eso es lo que la trayectoria artística da. Hoy yo me percibo como un director de escena que quiere seguir de manera genuina su discurso, que es hablar desde el territorio de la humildad y generosidad. Me parece que no vale de nada plantar el ego y decir aquí yo soy el director y se van a hacer las cosas como yo quiero. No, se trata de un diálogo, de una colaboración, de unir puntos de vista. Cuando uno como director se da cuenta de eso y que no es una persona autoritaria que viene ahí a sacar todas sus frustraciones y rabias y problemas personales, entonces el trabajo se vuelve mucho más generoso. Tomando en consideración esto que comentas de un trabajo con el alma, pues sí, de alguna forma, no sé muy bien qué es el alma, pero pensemos que el alma es ese mundo interior que vamos alimentando y forjando conforme pasan los días, ¿no? Y yo realmente trato de extraer de ese mundo interior todas mis herramientas, las buenas y las malas, para comunicarme con los demás, para que a partir de esa comunicación podamos percibir mejor el mundo y tomar responsabilidades frente a él, porque el arte también está aquí para decirnos, la vida es muy corta. Es mucho más corto el tiempo que pasamos vivos que el que pasaremos muertos. Y si no somos conscientes de eso, la vida se nos va a ir y no vamos a disfrutar la comida que nos ponen frente a nosotros, la caricia que le damos a un hijo, la caminata que emprendemos por la mañana. Las cosas más ordinarias probablemente sean las más hermosas y las únicas que van a sobrevivirnos.
Ya llegamos al final de este programa en el que hemos estado hablando acerca de Hugo Arribillaga, un director sin duda muy exigente. Si tienen la oportunidad de ir a visitar alguna de sus obras a la Ciudad de México o donde quiera que se presente, háganlo para que vean los frutos de tener a un director tan exigente en escena. Esto fue Más Cultura, nos vemos la próxima. El arte siempre está ahí para decirnos, alerta, la vida está corriendo. Si tú estás aquí en el teatro esta noche, es porque estás vivo. Nada más. Y nosotros también. Celebrémoslo. Contémonos una historia.